Talca, 1 de septiembre de 2020. Estimados conciudadanos, en este especial mes de la patria, desde la ciudad de Talca, lugar donde se firmó el acta de nuestra independencia, hago llegar a ustedes el siguiente análisis. ¿Cómo pienso votar en el plebiscito de octubre 2020? La primera cédula electoral o voto con la pregunta: ¿quiere usted una nueva constitución? Las opciones de respuesta son apruebo o rechazo. En este caso votaré rechazo. No estoy de acuerdo en hacer una constitución en base a una hoja en blanco o desde cero. Sí estoy de acuerdo en mejorar la actual constitución mediante modificaciones realizadas por el Congreso Nacional. La segunda cédula electoral o voto con la pregunta: ¿qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución? Las opciones de respuesta son dos: convención mixta constitucional, integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente y parlamentarios o parlamentarias en ejercicio, o la convención constitucional, integrada exclusivamente por miembros elegidos popularmente. En este último caso, anularé el voto. Lo consecuente con el primer voto de rechazo es anular el segundo voto respecto de la pregunta: ¿qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución? Mis razones para ello son las siguientes. Primero, si te ofrecen un café y tú dices no gracias, es absurdo que luego te pregunten si lo quieres con azúcar o lo quieres con sacarina, ya que fuiste claro en decir que no quieres un café. Entonces, si no quiero una nueva constitución, es absurdo que te pregunten qué tipo de órgano quieres que la haga en cuanto a convención mixta o convención constitucional. Es decir, integrada mitad por parlamentarios, mitad por personas elegidas a través del voto para estos efectos, o integrada exclusivamente por miembros elegidos popularmente. Esta pregunta tendría relevancia para alguien que tiene interés en que se haga una nueva constitución a través de una asamblea constituyente, pero no para quienes estimamos que no es conveniente que se haga dicha asamblea, porque creemos que no es el camino y porque creemos que la constitución, si bien requiere ser perfeccionada, mejorada y modificada, pero el camino no es hacer una asamblea constituyente en donde se haga una nueva constitución a partir de cero o de una hoja en blanco, es decir, una especie de borrón y cuenta nueva. En segundo lugar, no hay que olvidar la génesis del plebiscito que nos convoca, es decir, cómo se genera la idea de hacer una nueva constitución, previa consulta ciudadana, que se plasmó en la firma del Acuerdo por la Paz del día 15 de noviembre de 2019. Pero lo cierto es que con ocasión de la revuelta delictual del 18 de octubre de 2019, surge en la opinión pública, especialmente por los partidos políticos de la extrema izquierda, la idea que la paz solo se alcanzaba haciendo una nueva constitución, a través de una asamblea constituyente. A lo cual, la primera respuesta que dio el gobierno y los partidos oficialistas de Chile Vamos fue que estaban de acuerdo con el hecho que la Constitución requería de cambios y mejoras, pero que el camino no era una asamblea constituyente, sino que el camino era a través del propio Parlamento, ya que éste cuenta con las herramientas políticas y jurídicas para poder hacer las modificaciones que sean necesarias y que por lo tanto tienen que hacerse ahí. La respuesta de la extrema izquierda opositora, especialmente del Partido Comunista y el Partido del Frente Amplio, digamos, los partidos del Frente Amplio, fue que eso no era posible, porque ellos, los parlamentarios, no estaban legitimados para hacer una nueva constitución.
porque la calle estaba diciendo que se cansaron, que se aburrieron de 30 años de abuso, y por lo tanto la calle estaba pidiendo que sea el pueblo el que haga una nueva constitución, y no los políticos ni los parlamentarios, sino que lo haga el pueblo. Y porque ellos no tenían la legitimidad ni la autoridad moral para hacer en el Parlamento una nueva constitución. Con ello la izquierda cerró toda posibilidad de conversar una modificación a la constitución, incluso de hacer una nueva constitución, pero por la vía institucional a través del Parlamento. Entonces, a raíz de todas las presiones de la violencia desatada en octubre de 2019, surge la idea de hacer un plebiscito para consultar a la ciudadanía si quiere o no que se haga una nueva constitución a través de una asamblea constituyente. Ahí la izquierda mete su primer gol al gobierno y a Chile Vamos, ya que la izquierda manifiesta que la asamblea constituyente debe estar constituida en un 50% por parlamentarios y el otro 50% por constituyentes elegidos para tales efectos, de manera tal que exigen que se haga una convención mixta. Opción que atenta directamente contra el argumento principal, inicial de hacer una asamblea constituyente, que no esté constituida por parlamentarios, ya que ellos mismos decían no tener la legitimidad moral para hacer una modificación a la Constitución y menos una nueva Constitución. Por lo tanto, bajo los propios argumentos de la izquierda que motivaron e hicieron la génesis del plebiscito que nos convoca, era que ellos mismos reconocían no estar legitimados para hacer una nueva Constitución. Sin embargo, la izquierda cambia de opinión y exige colocar como opción que pueda hacer a través de una mixta. 50% parlamentario y 50% constituyentes electos. Lo que significa que en dicho caso el Parlamento es quien debe elegir a los parlamentarios que van a integrar la Asamblea Constituyente en representación del Parlamento. Pero aquí viene el otro gol. En el acuerdo que se firmó, en ninguna parte establece la forma mediante la cual se va a elegir esos parlamentarios, ya que no hace distinción alguna. Por ejemplo, no dice si van a ser elegidos mediante votación o sorteo o por una cantidad determinada de parlamentarios por distrito, por región o a nivel nacional. No dice nada. Al respecto, la izquierda tiene la mayoría en el Parlamento, razón por la cual definirá la forma que más le convenga para buscar la mayoría en la asamblea mixta. Cosa distinta habría sido si se hubiese hecho un reglamento que regulara la forma como se iban a elegir dichos parlamentarios, lo cual le habría dado certeza jurídica a dicho proceso. Teniendo la mayoría la izquierda, van a meter mayoritariamente parlamentarios del Partido Comunista y del Frente Amplio. Entonces surge la pregunta, ¿estamos o no de acuerdo que quienes tengan a su cargo redactar una nueva constitución sean parlamentarios del bajo nivel intelectual que existe hoy día, tales como la diputada Giles o el senador Quintana, que ni siquiera lee los proyectos y se los tiene que soplar su compañera, la senadora Rincón? Y le tienen que decir cómo votar. Es un hecho público y notorio que el Parlamento y la actual clase política es la peor evaluada en años y que tienen un alto desprestigio en la ciudadanía. Y así lo dicen las encuestas, que la propia izquierda valida. Luego, ¿le vamos a entregar la mitad de la asamblea en bandeja a esta gente? Quienes no saben redactar una ley, que cometen faltas de ortografía en una ley. ¿Qué mejor ejemplo del mediocre parlamento que tenemos la modificación que se hizo respecto a los permisos de circulación y que sacaron una ley mal hecha y a los pocos días de su aprobación tuvieron que presentar una modificación para arreglarla? Porque no leen, porque tienen una manga de asesores que lo único que hacen es cobrar sus honorarios, pero no asesoran en nada. Son unos mediocres. Entonces, ¿le vamos a entregar la mitad de la constituyente al actual y mediocre parlamento? Me parece a lo menos insólito y una locura.
En este mismo orden de ideas, los actuales parlamentarios en ejercicio fueron elegidos para desempeñar sus cargos conforme a la Constitución vigente a la fecha en que fueron sus respectivas elecciones, en la cual no figuraba la facultad de que un parlamentario integrara una convención mixta constitucional para una asamblea constituyente. Es decir, para las funciones que en ese minuto la Constitución establecía en el capítulo que trata del Congreso Nacional. Sin embargo, después de que han sido electos, se autofacultan para una función distinta a la que fueron electos, cuál es integrar una convención mixta en una asamblea constituyente, en los términos que lo han hecho. Facultad que no es igual a la de poder hacer dentro del Parlamento la reforma a la Constitución a través de los mecanismos que ésta establece. No hay que perder de vista que sin duda una asamblea constituyente es una institución muy distinta al Parlamento, tanto en lo político como en lo jurídico. Eso será materia de otro comentario, otro día, no voy a extender en eso, pero claramente hay muchas e importantes diferencias entre una y otra. Luego, vamos a dejar que nos elijan al grupo parlamentario, los cuales nunca elegimos para dicha función sin saber con qué método lo van a hacer. Desde este punto de vista, podemos decir que la mejor opción es la Convención Constitucional, integrada por constituyentes 100% elegidos para dicha función, porque se tendrá la posibilidad de elegir la mayor cantidad de constituyentes que se pueda, especialmente para el sector que pensamos en rechazar, y si llegase a ganar el apruebo, entonces que estamos por mejorar la Constitución, pero no de cero, ni hoja en blanco, ni nada de eso. Por lo tanto, en la opción de la Convención Constitucional, si se hace una buena campaña, podríamos tener una posibilidad de sacar una cantidad importante de constituyentes y quizás hasta tener la mayoría si fuese una muy buena campaña y muy buenos candidatos. Por otra parte, no hay que perder de vista que la constituyente no estará compuesta por ciudadanos comunes y corrientes, como se dice coloquialmente, por doña Juanita o por don Pedro. No. A pesar de que sean connotados vecinos y ciudadanos. No, eso no va a ser así. Al contrario, estará constituida por políticos. Eso es indudable, porque la elección está diseñada de manera política, de la forma en que se hacen las elecciones para diputados. Y es evidente que los partidos políticos van a usar toda su maquinaria político-partidista para llevar sus candidatos y probablemente van a llevar una mezcla entre avesados políticos con mucho arrastre político y entre algunos connotados abogados constitucionalistas. Luego, creer que será elegida gente común y corriente es un error de ingenuidad utópica. Eso no va a ser así. Entonces, estamos en la disyuntiva entre la convención mixta y la convención constitucional. A mi juicio, claramente conviene la convención constitucional con integrantes 100% elegidos, porque tenemos mejores posibilidades y además que se sabe a quién vamos a elegir para esa función específica, para que de manera razonable no partan de una hoja en blanco y además la gente que nosotros podamos escoger en esa constituyente tome en consideración gran parte de la estructura constitucional existente hoy en día. En tercer lugar, no obstante lo anterior, el problema es que si los que vamos a votar rechazo vamos por un segundo voto, votando por la convención constitucional, se corre un riesgo. ¿Qué va a pasar? Lo siguiente. Se va a abrir la primera urna, que es de apruebo o rechazo. El mismo día se va a contabilizar, acto seguido, la segunda urna, en respecto al voto del tipo de convención, es decir, mixta o convención constitucional. Y ahí tenemos otro tema cuestionable y, la verdad, otro gol de la izquierda a el gobierno.
porque es cuestionable que el plebiscito se debió haber planificado que en caso de ganar el rechazo, no se debería abrir la urna del segundo voto, es decir, para determinar el tipo de convención, mixta o constitucional. Y la razón de esto es lo mismo a lo que me refería en un principio, en cuanto a que si te ofrecen un café y tú dices no gracias, no tiene sentido que te vuelvan a preguntar si lo quieres con azúcar o sacarina. Luego, ¿cuál es el riesgo de esta situación? Si gana la opción del rechazo, por ejemplo, en margen estrecho de 51% y luego abre la segunda urna y sus resultados arrojan un 80% a favor de la opción convención constitucional y un 18% convención mixta, la izquierda va a decir que la verdadera voluntad del pueblo es que se haga una convención constitucional, ya que van a usar esa pregunta como método para fundamentar que la verdadera voluntad es que se haga la constituyente, porque en el fondo lo que están haciendo con estos dos tipos de votos es preguntar dos veces la misma pregunta, pero de manera distinta. Es decir, si quieres o no quieres una constituyente. En buenas cuentas, es eso. Te están preguntando dos veces. De una primera forma te la hacen directa. Y la otra forma de manera chueca. Pero en el fondo la pregunta es la misma. Y la izquierda va a usar este argumento. Va a usar esto. Porque no van a querer aceptar el resultado de la opción del rechazo. Y ese es el gran riesgo de votar por una parte en el primer voto por el rechazo y luego en el segundo voto votar válidamente por alguna de las dos opciones. En cambio, si el resultado de la opción del rechazo es un 51%, ganamos. Y luego se abre la segunda urna con votos de la opción constituyente o la opción constitucional, pero el resultado de los votos emitidos es del 40%, será mucho más consecuente, porque este voto de rechazo se refleja en la cantidad, cercanamente se refleja a los votos nulos del segundo voto. Si de alguna manera logramos que el mismo porcentaje de votos de la opción del rechazo sea similar al porcentaje de los votos nulos del segundo voto, eso va a hacer que la opción del rechazo sea coherente y consecuente, con mayor fuerza. Y en el caso que ganara la opción del apruebo, si los votos de la opción de rechazo son similares a los votos nulos del segundo voto, se aprobará, pero con un bajo porcentaje, con votos válidos del segundo voto, ya sea convención mixta o constitucional. Una de las dos se va a hacer, pero va a haber un bajo nivel de votos válidos. Por ejemplo, un 40%, los otros están nulos. Con dichos resultados se puede objetar la validez y la representatividad de la constituyente, eventualmente. En suma, en caso de ganar la opción del rechazo, haber anulado el segundo voto permite obstaculizar su utilización como eventual fundamento para no reconocer el triunfo de la opción del rechazo, ya que de lo contrario, de existir un porcentaje de votos mayor al rechazo en alguna de las dos opciones del segundo voto, podrán tratar de imponer igualmente que la voluntad del pueblo es hacer la constituyente. Por todas estas razones, te invito a que en el plebiscito del 25 de octubre de este año 2020, votes en el primer voto por la opción rechazo. Y consecuentemente que votes nulo o anules el voto respecto al segundo voto que refiere al tipo de convención que se puede hacer. Vía Chile, atentamente, un abrazo. Rodrigo Pablo León Pinto, ciudadano.